Vamos a escuchar el comentario a las 4:41 de Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, Esteban Delgado. Buenas tardes, compañero de la mesa. Buenas tardes, país que nos escuchan. Como bien sabemos, la República Dominicana ha estado en estos días muy afectada por una ola de criminalidad que se expresa en todo el territorio nacional. El Congreso de la República, hace un año, el diputado Omar Fernández, por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, presentó un proyecto de ley sobre la creación de un centro de criminología. Y uno se pregunta, ¿por qué para el Congreso de la República o para la Cámara de Diputados es tan prioritario, como uno ve permanentemente, la aprobación de préstamos y una iniciativa de ley tan importante como un centro de criminología todavía está ahí y no es aprobado por esta Cámara Congresual? Uno quisiera preguntarse entonces cuáles son las prioridades que tiene este gobierno en materia de criminalidad. Como bien sabemos, el delito es algo que se estudia. Por ejemplo, yo estuve trabajando durante 3 años en un municipio de la provincia de Bauruco, Neiva, y yo debo de decirle a los compañeros de la mesa, a las personas que nos están escuchando, que en Neiva, en la común cabecera, yo durante esos 3 años que viajaba de viernes para sábado a través de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en su sede en Neiva, en su centro de Neiva, nunca vi ninguna acción que pudiese estar reñida con la ley. En el parque la gente tranquila, en los liquor store, inclusive yo me movía en motores y muchas veces los motoristas ni me cobraban. Oiga, de lo que le estoy hablando, una localidad bien en el sur profundo, y nunca vi situaciones que se pudiesen tipificar como delito. Una comunidad muy tranquila. ¿Qué quiero plantear con esto? Que el delito tiene características y esa característica hay que estudiarla. ¿Por qué? Porque la situación que se da en Capotillo en términos delictual probablemente no es la misma que se da en Los Minas. La que se da en Los Minas no es la misma que se da en un barrio de Santiago. Por eso hay que hacer un mapeo de la criminalidad. Y todo esto se logra cuando tenemos entonces un centro de criminología, como lo ha planteado el diputado de la circunscripción 1, Omar Fernández. Nosotros reclamamos al presidente, como ciudadanos reclamamos al presidente de la Cámara de Diputados que ponga en agenda este proyecto, porque he tenido acceso al proyecto y me parece que es un proyecto muy interesante. Yo creo que se podría ampliar, como la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene un instituto de criminología, también ver de qué manera se pueden mezclar o se pueden interrelacionar, porque indiscutiblemente que en la República Dominicana no se debe abordar el tema del conflicto de manera general, sino que hay que verlo en todos sus detalles, porque como bien sabemos, hay un delito que tiene una característica y ese delito se puede abordar desde políticas públicas muy diferentes en regiones, muy diferentes en provincias y muy diferentes en los barrios. De manera que no hay por qué aplicar una medida lineal al tema del delito en toda la geografía nacional. Probablemente si nosotros observamos el tipo de delito que se da en la parte norte de la capital, podríamos levantar la data, podríamos tener la información que ese tipo de delito que se origina allí no es un tema de mano dura, sino probablemente por la construcción de una cancha, probablemente por construcción de biblioteca, probablemente es por la falta de espacio de que nuestra juventud, de que nuestros ciudadanos puedan tener un lugar donde dispersarse, donde poder recrearse. En definitiva, inclusive podríamos también llegar a la conclusión de que el tema de la falta de trabajo también podría ser un elemento que puede generar conflicto, que puede generar delitos. Y entonces el gobierno podría ir en crear o facilitar zonas francas para que la persona de ese lugar puedan trabajar. En definitiva, ¿qué es lo que queremos decir? Se hace necesario la creación de un tanque, de un gran centro de estudio que permita estudiar todo esto, porque el delito no se puede ver de manera lineal, sino que hay que entenderlo en sus manifestaciones y de qué manera se puede abordar y de qué manera se puede tratar. De manera que nosotros
entendemos que esta es una herramienta muy importante que podría tener efectos muy positivos en toda la República Dominicana y con esta situación que está afectando tanto a la población dominicana, que le ha quitado el sosiego, que le ha quitado su capacidad de poder movilizarse en toda la geografía nacional, en ir a las iglesias, en ir a restaurantes. Y lo que nosotros estamos diciendo no es algo nuevo. Todos los estudiosos de este tema de la criminalidad durante muchísimos tiempos atrás siempre se ha venido estudiando, aunque fue una tesis que careció de elementos posteriormente. Recordemos cómo Lombroso describió el criminal nato. El criminal nato venía con algunas características. Estoy poniendo esto de ejemplo, pero estoy consciente de que fue una tesis que no tuvo ningún tipo de vigencia. Lo que queremos decir es que en su momento esto pudo tomarse como un ejemplo, como un estudio para determinar que ciertas características determinaban la criminalidad de una persona. De esa misma manera, aunque no compartamos, y eso en términos prácticos se cayó, pero lo cierto es que se puede estudiar la delincuencia estudiando los elementos que las originan y no simplemente esperar que llegue un jefe de la policía con el consabido discurso de la famosa mano dura, porque estamos claros que la mano dura no resuelve absolutamente nada. Aquí lo que hay que buscar es la raíz de lo que provoca estas situaciones delictivas y de qué manera se pudiesen enfrentar para bajar los índices de delincuencia. De manera que este proyecto de ley hay que darle calor, este proyecto de ley hay que darle acogida, porque en definitiva de lo que se trata es de estudiar el delito y convertir todo esto en políticas públicas para enfrentar una tara que tanto afecta a la República Dominicana.